diciendo, nosotros aquí nos conectamos básicamente a leer la Biblia, a compartir de nuestra fe y de lo que nosotros hemos experimentado con Dios. Y bueno, hoy me acompañan Luis Cantillo, Lucho y Estefanía Toscano. Capítulo 8, y vamos por el versículo, ¿qué versículo íbamos? Creo que el 19, 16. Ok, sí. 16. Versículo 16. Entonces no. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Ok, bueno, yo lo asocio mucho a que en este momento ellos en ese escenario están recibiendo como ese significado, esa revelación de lo que significaba la parábola. O sea, ellos están recibiendo lo que es en esencia eso y ya ahora son responsables también de eso que reciben. O sea, Claro. ya no es solamente, bueno, aquí, como hablábamos la semana pasada, que les echaban algo para ver si lo entendían o no, sino que ellos ya tenían desmenuzado, por decirlo de alguna manera, esa parábola y ahora tenían en ellos la responsabilidad de hacer y vivir conforme a eso que nosotros estuvimos hablando la semana pasada. Y entonces es como, dale, ¿qué vas a hacer con esto? Ahora tú sabes esto, ahora tú sabes qué significa tal terreno, sabes qué significa al final obedecer o no, dar fruto. Entonces Sí. ya estaba en ello pues tener y poder pues realmente ser quienes repliquen el mensaje que estaba dado. Y es lo que se esperaba pues de ellos y de cualquier disciplina. Claro. Ellos reciben y también dan. Entonces por eso es que pone después como la analogía con el tema de la lámpara, porque que realmente es así. Realmente nadie coge una lámpara y la va a prender, ¿para qué? Para ocultarla. No estaría cumpliendo su función. Exacto. No estaría cumpliendo como que su objetivo. Y en este caso pues el de ellos era hacer eso. Así es. Y aquí hay algo que yo voy a agregar y es, hay como un pensamiento que yo he tenido y que muchos de pronto han tenido, que es como de, bueno, la fe, el creer es para mí, es algo personal, es algo muy íntimo, muy personal, pero quiero decir, eso es una mentira. O sea, yo siento que eso es una mentira. ¿En qué aspecto? Obviamente que el creer es personal, cada quien decide qué es lo que cree. O sea, Claro. desde esa perspectiva, sí, la creencia es algo personal. Pero yo me refiero como a este, digamos, como tabú o miedo que hay a realmente expresar lo que uno cree con libertad. Es como que hay una dinámica que no te permite decir lo que piensas y lo que crees realmente. Y cuando se trata de cosas espirituales, pues peor. O sea, ahí como que hay más tabú. Y adicional, justificar lo que haces desde tu fe también. Ajá. O sea, si yo justifico lo que hago desde la ciencia, tiene para muchos más validez que si yo justifico lo que hago desde mi fe. Entonces, no, Estefanía, porque trata bien a tus hijos. Entonces, si yo digo, no, lo que pasa es que yo soy psicóloga, entonces yo tengo cierta formación, eso me ayuda a tener como pautas de crianza X. Y la persona dice, no, vale, bien. Y si me preguntan y yo respondo, lo que pasa es que Dios dice que debo hacer esto de esta forma, que debo cuidar de ellos, no sé qué, eso ahí ya perdí, ya es como así que... es, No, o sea, así es. Pero te digo una cosa, Steffi, contradictoriamente, en estos tiempos ni siquiera importa lo que diga la ciencia, porque hay muchas cosas en nuestra realidad que cuando tú dices, pero escucha, la ciencia dice, por ejemplo, existe el hombre, existe la mujer, genéticamente demostrado, cromosómicamente demostrado, no hay manera de que exista otra cosa que hombre y mujer. Entonces, automáticamente dice, ojo que eso es sexista, ojo que eso es, cualquier cantidad de cosas te dicen, pero inclusive contra la evidencia empírica de la ciencia, ¿sí me explico? De la misma ciencia que hoy, que en otros momentos se utiliza como argumento para, de alguna manera, censurar lo que tú sea que estés diciendo en cuanto a tu fe, a tu creencia. Entonces, fíjate que en realidad no importa. Yo pienso que no importa como que el argumento que tú emplees. Al fin y al cabo, la gente siempre va a decir algo para cuando no está de acuerdo con lo que tú dices. ¿Por qué? Porque de pronto lo que está de acuerdo con lo que tú dices está, digamos, como que ofendiendo su comodidad.
está incomodándolos en algún punto, los está... Es inconveniente a su forma de pensar la vida. Exactamente, Más es específico. así. Entonces, como es inconveniente, ellos prefieren decirte cualquier cosa que debilite lo que tú estás argumentando. Entonces, si lo estás argumentando con base en tu fe, pues está mal. Si lo estás argumentando con base en la ciencia, pues si me incomoda también está mal. O sea, todo lo que me incomode o todo lo que sea inconveniente para mí, pues yo lo critico y lo quito de en medio, independientemente si su base sea la ciencia o sea lo que sea. ¿Me explico? Entonces, por eso cada vez todas estas cosas son más tabú. Son más tabú Claro. y se pueden, y digamos que es como que más políticamente incorrecto decirlas, aunque son verdad. Porque cada uno tiene Así como es. que su microuniverso ahí en que todo el mundo tiene que convivir perfectamente cuando realmente no es así. Y donde todo el mundo tiene que coincidir con lo que yo pienso para yo estar cómodo. Entonces, claro, eso plantea un punto bien importante. Porque, ajá, ¿y por qué esa religión oriental sí la abrazamos con plenitud y esta otra religión cristiana que estamos más acostumbrados y que la vemos con cierto tabú? No, entonces eso no. Que las personas muchas veces no conocen a Dios como es Dios. O sea, nosotros Sí, hemos conocido a Dios a través de otros, a través de lo que otros Claro. dicen, a través de lo que otros hacen, a través de lo que otros son, pero no conocemos a Dios como Dios es, no conocemos a Dios realmente desde la Biblia, no conocemos a Dios sí. desde una relación con Él. Entonces, esto de la idea de, bueno, dar religión, no, las instituciones y pues lo digo también como desde el trabajo con, también de alguna forma relacionándome con chicos que son docentes y que están como en eso, es Sí, que no ven a Dios como nosotros en este momento estamos percibiendo a Dios. Ven sí, al Dios de la Edad Media, al Dios oscurantista, al Dios sí. Claro. que cohíbe, al Dios que no es personal, además, al Dios, sí. Entonces, o sea, Dios es muchas cosas y a la vez es nada hoy. En Sí. cambio, cuando tú piensas en el yoga, primero es súper aceptado, ¿no? O sea, es un tema de que Ujú. desde algunos psicólogos y hay muchas personas vienen y lo toman porque está dentro como el tema del mindfulness y es una técnica súper usada hoy, pero el tema de la Pero su trasfondo es activación del y hinduismo. entonces, O sea, es sí, religión hinduista puro. O sea, es puro sí, hinduismo. pero a diferencia del cristianismo, nosotros no tenemos antecedentes que nos hagan como repeler esta práctica, a diferencia del cristianismo, que hay ya enseguida como una barrera, una resistencia Ujú. a esto por los antecedentes. Mira, Revisemos la historia moderna y te vas a dar cuenta que las civilizaciones cristianas son las más equitativas, las más igualitarias y donde la gente mejor vive. Y no es producto de la tecnología. La misma tecnología es producto del pensamiento liberal cristiano. Porque el pensamiento liberal en el que nosotros vivimos hoy, donde la mujer vota, donde todos tenemos los mismos derechos, los mismos acceso a las mismas cosas y que estamos luchando en teoría por tener más derechos inclusive de los que naturalmente tenemos, esa filosofía liberal tiene bases cristianas. Entonces, Claro. date cuenta, pensamiento cristiano. De hecho, tú te das cuenta, los primeros liberales eran, por un lado, profundamente liberales en todo el tema de los derechos y la economía, pero eran profundamente conservadores cristianos desde el punto de vista de lo cultural. Entonces, te das cuenta tú de que nosotros heredamos la mejor de la filosofía, hablando como filosofía de sociedad. La filosofía cristiana, compara esa filosofía nuestra con los resultados que ha tenido, por ejemplo, el hinduismo, que son filosofías inclusive anteriores al cristianismo, porque el hinduismo es anterior, o el budismo es anterior al cristianismo. Y tú comparas los resultados que esas filosofías, llamándolo como una filosofía antigua, ha tenido en esas civilizaciones y no ha logrado nada. de Son, hecho, yo son creo, civilizaciones más desiguales más desiguales, donde la gente vive peor, donde ha habido más genocidios, donde hay tiranos. Pero fíjate que nosotros, como eso nos es extraño, lo abrazamos como si eso fuese la gran cosa. ¿Sí me explico? Y no nos damos cuenta del tesoro que nosotros hemos heredado. aquí Ajá, nosotros conocemos los antecedentes desde nuestra historia con el cristianismo, o sea, conocemos los hechos ajá. y son ajenos a otra cultura. Entonces vemos otra cosa que no conocemos, con la que no estamos familiarizados y nos llama la atención. Y como frente a eso no hay barreras, entonces, pues, Claro.
es que yo no he vivido historia con el hinduismo. A mí ningún hindú o ninguna religión o ningún mandatario hindú vino y me oprimió o mató a parte de mis ancestros. O sea, eso no Claro, pasó ya. Entonces, ahí está esa diferencia. Además de que lo que dices es importante porque tú haces una observación desde un punto de vista sociológico que es un pensamiento a la que mucha gente no llega, ¿me no entiendes? O sea, esto es llega. algo profundo. La gente no está pensando, oh, lo que pasa es que el cristianismo ha tenido, o sea, no están pensando en eso. Están pensando que lo que pasa es que en la Edad Media mataron un poco de gente por allá y los Sí, sí, fanatismos, nos sí. atrasamos como 50.000 años. O sea, no es lo que está No, pasando. no, no es Entonces, así. precisamente siento que apoya lo que tú dices, lo que te estoy diciendo es bueno, como no sabemos, como no lo estamos viendo desde lo profundo, como no estamos analizando la situación, Es la siguiente, porque fue el Hijo de Dios el que nos reveló y nos restauró el plan de Dios para la humanidad. Entonces no es cualquier plan, no es cualquier cosa la que está, digamos que contenida dentro del cristianismo. El cristianismo revela, muestra el plan del Hijo, el plan de Dios para la humanidad a través del ejemplo del Hijo de Dios. Es Jesús. Entonces imagínate cómo no va a dar resultados positivos. ¿Cómo no da resultados positivos si lo que te está mostrando Dios es, esto es lo que yo quiero para ustedes? ¿por qué no se dio? O sea, por qué hoy la vemos como tan defectuosa? O sea, porque por ejemplo, esa Ajá. es la pregunta que te hicieron a ti de, pero ¿por qué no fue Sí, perfecta? claro. Y Yo tengo varias respuestas. Uno, lo que dije, la sociedad está contenida de gente y la gente le mete ruido a la cosa. Entonces, digámoslo de una forma directa. El plan de Dios se reveló a través de Jesús. Jesús reveló lo que es el plan de Dios para la humanidad. Y lo mostró con su ejemplo. Él dijo, así tienen que vivir ustedes, así tienen que comportarse. Pero nosotros como humanidad, cada uno de nosotros le metió un ruido a eso. Algunas cosas las hicimos tal cual el Señor nos mandó a hacerlas y tal cual Él nos pedía que las hicieran. Otros no. Otros de pronto las hicimos un poquito diferente, algunas cosas las hicimos bien, otras cosas no las hicimos tan bien. Pero el punto es que Jesús es el modelo de lo que nosotros debemos ser. Por otro lado, no nos olvidemos que aunque estas sociedades, digámoslo así, abrazaron el cristianismo en mayor cantidad, eh, no todos se comportaban como cristianos en esta sociedad. ¿Sí me entiendes? No todos se comportaban claro. como cristianos. O sea, había un montón que era decían, lo no que me iba a importa mencionar. el cristianismo, no me importa lo que Jesús dijo, no me importa que Jesús dijo que hay que amar al prójimo, no me importa nada de eso, yo no amo a nadie más sino a mí. ¿Me explico? Y esa es la realidad que todavía hoy vivimos. A pesar de que nosotros somos mayoritariamente cristianos, hay una cantidad de gente que dice, a mí no me importa la opinión que Dios tenga sobre mí. ¿Me explico? Y no me importa, inclusive pienso que ni siquiera de pronto existe el tal Dios. Entonces, creo que esa es otra razón. Otra razón por la cual de pronto no fue. Pero la última, y creo que es la más común, es por desconocimiento. Por una profunda incapacidad de tener un panorama global de la historia, de hacer un barrido global, porque entonces se quedan en que la Inquisición, que el oscurantismo, que la no sé qué, y Mm. sí es verdad, hubo eso, Se quedan con una parte de la historia. exacto, pero en las otras sociedades hubo cosas peores, y no solamente hubo, todavía las hay. Por Claro, ejemplo, en el mundo musulmán no, las mujeres están anuladas, o sea, no tienen los mismos derechos ni en el papel que el hombre. Y yo no veo a nadie diciendo nada. No veo a ninguna mujer yéndose para allá a poner bombas, ni a tirar papas explosivas a las iglesias o a las es mezquitas. correcto. ¿Terminan donde? En las iglesias católicas tirando Aquí, papas explosivas y tirando bombas molotov. Pero ¿por qué no se van a las mezquitas de los musulmanes allá, que esos manes sí tienen problemas con Porque respecto las a esas prenden cosas? a ella. Ah, porque ahí sí, ah, exactamente. Este dio en el Allá no hay clavo. piedad. Este dio en el clavo, creo, pues. Ahora, por otro lado, hay una campaña brutal que me parece además cínica y digamos que es cínica, es intolerante y es como de una profunda ignorancia contra el cristianismo. O sea, hay una cristofobia
ni hablemos. Tanto así, mira, yo he tenido la experiencia de que hay gente que repite cosas que Jesús fue el que las dijo. O sea, hay gente que dice, hay que amar al otro como a ti mismo. Y tú le dices, ¿eso lo dijo Jesús? No, eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo Gandhi. O lo dijo no sé qué sitio. Y yo, papi, eso lo dijo Jesús. Tal cual. No hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Eso es súper, o sea, es The Golden Rule, pero The Golden Rule de la Biblia, o sea, pero la Golden Rule es bíblica, o sea, 100%. O sea, y tú le dices, eso lo enseñó, fue Jesús el que dijo esa vaina. Jesús. Y es como que ya no voy a repetir esa frase porque la dijo Jesús. O sea, una vaina como, hey, ven acá, o sea, cálmate. Pero todo proviene de también una propaganda, una campaña que se ha hecho contra el cristianismo. Y yo le voy a decir la verdad que yo creo. Lo que pasa es que a la gente que está en oscuridad le molesta la luz. Entonces, el cristianismo no lo voy a decir así porque eso suena muy amplio. La luz, dice Juan 1, la luz vino al mundo. Así dice Juan 1. La luz era el modelo de Jesús. Jesús es la luz. Y entonces los que queremos ser como Jesús, que queremos ser luz, estorbamos en este mundo. Estorbamos a todo el que quiere vivir en la oscuridad. Yo creo que el creyente, el cristiano, el discípulo de Jesús es una lámpara encendida, es luz. Así lo describe la Biblia. Ustedes son la luz, la sal del mundo. Entonces, nosotros no podemos estar escondidos. Como el servicio secreto, los detectives. Claro. ¿Tú entiendes? No sé, 007 del Evangelio. No podemos estar escondidos. Ya, si nosotros somos y eso es lo que dice Jesús, no se enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todo el mundo. La gente va a hablar, igual va a decir cosas, igual le va a parecer, no le va a parecer, ese es su problema. Rompamos con el tabú de que somos laicos. No existe la laiquedad. Claro. Eso no existe de que yo no creo en nada, eso no existe. Tú siempre crees en algo.